AAA preguntas. Padre, una pregunta. ¿En las diferentes iglesias orientales permiten a los sacerdotes estar casados? Respondemos, hermano. Afirmativo, pero conviene darnos cuenta de los detalles, porque son importantes. En primer lugar, tenemos que recordar que el celibato, es decir, hombres o mujeres que se abstienen de tener una vida matrimonial, ha existido siempre, incluso antes del cristianismo y en distintas religiones. Existen monjes budistas que no se casan, existen en el Islam también algunos que no se casan, es decir, existen en el judaísmo, existió en Qumran, no se casaban, es decir, existe la realidad del celibato más allá de la Iglesia Católica. Esto por un lado. Segundo lugar, vemos que hay una clara inspiración en las Escrituras cuando Jesús dice algunos han nacido eunucos, otros han sido hechos por los hombres y hay otros que se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos, es decir, una clara referencia que Jesús hace a vivir sin tener esa intimidad con una mujer, en ese caso, o con un hombre, en el caso de las mujeres, por el reino. Es decir, existe, bueno, San Pablo también insiste muchas veces cuando le preguntan sobre el matrimonio, él dice, yo preferiría que os quedarais como yo, es decir, célibe. ¿Por qué? Porque el casado se ocupa de las cosas del casado y el célibe de las cosas del Señor. Es decir, hay ciertas referencias en las Escrituras donde claramente se apunta a la vivencia del celibato dentro de la vida consagrada, ¿no? De aquellos que deciden entregar también esa parte de su vida al servicio del reino. Dicho esto, hemos de entender también que estamos hablando de una disciplina. No estamos hablando de doctrina propiamente, es decir, no es una doctrina, no es teología dogmática, sino que es disciplina y que incumbe a la Iglesia latina. Desde el siglo XII en concreto se hizo obligatoria esa disciplina para los que quisieran acceder al sacramento de las órdenes. Fueron en los concilios lateranenses, estamos hablando del siglo XII, cuando se impone, digamos así, como disciplina el celibato en los clérigos para la Iglesia Católica latina, de rito latino. No así para las iglesias de rito oriental, que por cierto ya estaban viviendo también, en relación también con los ortodoxos, que hay mucha gente que confunde a la Iglesia ortodoxa con los católicos orientales. No, los católicos orientales mantienen la comunión en la doctrina y en la autoridad del Papa, cosa que los ortodoxos no. Tenemos distintas cuestiones doctrinales y no reconocen la autoridad del Papa. Ahora bien, respecto al tema este de las iglesias orientales, fíjate que de todos modos, tanto en la Iglesia Católica Oriental como, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas, si alguien aspira al episcopado, solamente pueden ser elegidos al episcopado aquellos que han mantenido la promesa del celibato. Es interesante entenderlo así. También porque, bueno, podríamos ahondar un poquito más todavía entendiendo el concepto del sacramento del orden, que es quizá un poquito distinto en las iglesias ortodoxas, en las iglesias católicas, en el concepto, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, todavía hoy, no todavía, vamos, que hoy sobre todo se está reconociendo eso como un valor, la existencia de diáconos permanentes casados. Pero fíjate el matiz. Igual que en las iglesias orientales, no es que uno, por ejemplo, yo soy célibe, soy soltero y no soy sacerdote, y ahora de repente me ordeno sacerdote y ahora me quiero casar. No, eso no se puede. Lo que sí se puede es que yo, estando casado y con la autorización de mi esposa, pueda acceder a los sacramentos del orden en el mundo oriental, ¿de acuerdo? Pero no que ya soy sacerdote y entonces me puedo casar. No, eso es distinto. Eso tampoco se puede en la Iglesia Ortodoxa. Pero yo creo que lo más importante, sobre todo para entender esta diversidad, es que no estamos hablando de teología dogmática, sino que estamos hablando de disciplina de las distintas iglesias, ¿de acuerdo? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la disciplina es variable. Es decir, ahora mismo la Iglesia lleva siglos viendo que el celibato obligatorio en los clérigos es un valor, pero puede llegar un momento en el que en la historia de la Iglesia de rito latino de repente se cambiara esa disciplina. Podría ser y no pasaría nada. La diferencia con la doctrina
con la teología dogmática es que eso es inmutable. Es decir, lo que se cree para siempre. No es que ahora creamos esto y dentro de 4 días cambiamos de opinión y pensamos y creemos lo diferente. A lo contrario, ¿no? Eso sí que no se puede. Bueno, espero haber respondido, hermano. Un abrazo.